Ok, coloco la descripción como siempre y doy inicio. Muy buenos días, este espacio de los lunes, hoy miércoles, por motivos profesionales y también técnicos. No se pudo transmitir el lunes en la mañana, eh, de compromiso y de dificultad. Al final iba a transmitir más tarde, pero tuve una pequeña dificultad técnica allí con el equipo. Bueno, el hecho es que las cosas pasan por casualidad o por causalidad, que es para mí lo que realmente tiene validez acá, pero lo que sí no procuré no permitir es la suspensión absoluta de la transmisión en la semana. Entonces, bueno, eh, aprovecho un hueco que tengo hoy, un hueco en la agenda y meto en la transmisión porque para mí es importante y sé que para muchas personas lo es porque siempre estoy recibiendo retroalimentación, bien sea por las redes, por las mensajerías distintas o o también por en persona. A veces me encuentro, algunos quizás oigan esto en directo, otros en diferido de las personas que me he encontrado en la calle y que me han comunicado el cómo este espacio, los temas tratados acá, le han dado ciertas claves, ciertas pautas. Por ahí un hijo me llamó, pero no es a mí, un hijo gato, para determinadas circunstancias en su vida y eso anima a ser consecuente. Entonces por eso el compromiso y la disposición de hacerlo hoy. El tema de hoy, ¿qué hay detrás de la dificultad para decir no? Tema que a todos nos toca. Quizá unos más que otros, pero a todos nos toca. Aquí nadie está exento de la regla porque venimos en generalidad de un tipo de crianza y un tipo de educación no solamente autoritaria, sino también conductistas, fundadas y sostenidas en el conductismo básico, en métodos punitivos para imponer esta educación y enseñanza conductual y en una búsqueda de unos resultados en nosotros, en nuestro desarrollo como individuos, no alineados generalmente con nuestra naturaleza, con nuestros dones, capacidades, potencialidades, sino con un resultado conveniente, primero al núcleo familiar o a ese núcleo donde estamos siendo formados, en consecuencia al núcleo inmediato, al establecimiento, al sistema educativo y por ende a la sociedad en general. Entonces es una sociedad eh, que valora la obediencia, el exitismo, el silencio ante las cosas que de repente no nos parezcan, o la complacencia, la omisión, la evasión. Para nadie es un secreto que está en una sociedad absolutamente evasiva. No es que la evasión esté mal en sí, pero el uso de ella de manera indiscriminada para tener a las personas adormecidas y los criterios enmudecidos y el pensamiento obnubilado por tanta información o por tanta desinformación, obviamente siempre conviene a algunos sectores. Y aquí no vamos a hacer la crítica desde el punto de vista sociológico, porque no es el área desde donde ni el área de donde parte mi análisis, ni mucho menos el área donde se sostiene este espacio, pero sí desde la importancia psicológica primero que nada, pero también espiritual y humana, la comprensión de esto para obviamente generar un cambio que a su vez genere resultados convenientes para cada quien. Por supuesto aquí hablamos de manera general, como siempre en los temas, sin presumir, pretender tener verdades absolutas, porque no existen. Quien les diga que las tiene, sencillamente está procurando imponer un punto de vista o buscando engañarles por alguna razón, parte de lo que hace el sistema, por cierto. Y ojo, que tampoco es que estamos aquí en una postura de totalmente antisistémica. O sea, no es lanzar piedras al sistema. De hecho, siempre he sido partidario, en mi experiencia personal, de cambiar las cosas que no nos gustan desde el respeto y desde el amor incluso. Que no quiere decir, o mejor dicho, bien alineado a lo que se conoce como la no violencia. O sea, no desde la agresión, porque la agresión es ataque y el ataque sencillamente no solamente genera resistencia, sino genera también aceptación.
de aquello, incluso magnificación de ello. No en vano el gran maestro Carl Jung enfatizaba entre sus muchas ideas que a todo lo que se resiste, persiste. Y eso no es una simple frase vacía, ni una metáfora. Es un hecho concreto y fácil de comprobar. Entonces, ¿qué pasa? A la mayoría de nosotros, yo diría que a todos, pero bueno, quizá más de uno alegue que no, está bien, es respetable. A la mayoría de nosotros nos cuesta decir no, sino en todos los ámbitos de nuestra vida, en uno que otro, más, muchas veces en todos, prácticamente en todos, quizá en distintos niveles en cada ámbito, porque obviamente como individuos y como seres complejos, psicológica y espiritualmente complejos, y fisiológicamente también, reaccionamos de manera, y también obviamente por los programas que tenemos de nuestra crianza y educación y de nuestra historia familiar y las heridas emocionales, que es importantísimo este término, heridas emocionales, reaccionamos distinto en diferentes ámbitos. Por ejemplo, hay personas que en el ámbito profesional pueden ejercer con mucha tranquilidad y facilidad un liderazgo, pero en el ámbito personal, incluso en el ámbito emocional, no. Entonces vemos cómo en un determinado aspecto de su vida pueden decir no con facilidad, pueden ser buenos negociadores, pero en otros se les dificulta. Entonces, el aspecto en que se nos dificulte el decir no, si no es que son todos, también nos da pistas de qué puede haber detrás de esta negación, de esta dificultad para establecer. Porque decir no a algo que no queremos hacer sencillamente es decir sí a nosotros. Cuando a mí se me dice, por favor, apoya determinado pensamiento político, y yo digo desde mi conciencia, desde mi pensamiento, o sea, no hay nada allí que yo tenga que apoyar, lo que estoy diciendo es sí a mí, sí a mi manera de pensar. No estoy diciendo que aquello está mal y yo estoy bien, porque entonces allí ya estoy entrando en los terrenos del ego. Estoy diciendo sencillamente es que mi derecho a pensar y sentir discierne de aquello. Entonces sería incoherente para mí que apoye o diga algo a favor de algo que no me parece que está bien. Pero a veces lo hacemos. Y lo podemos hacer por razones también superficiales, triviales. Puede ser por negocios, puede ser por conveniencia. Y eso no es que esté bien o mal, sencillamente no es coherente. Y ya he dicho en muchas transmisiones, y siempre se lo digo a mis pacientes, y siempre se lo digo a mis alumnos, y siempre me lo digo a mí mismo, que la incoherencia es el caldo de cultivo de todas las dificultades, incluidas las dificultades de salud. La bioneuroemoción, uno de los principios que sostiene es que la enfermedad nace en la incoherencia, y allí yo le agrego la enfermedad de todo tipo. Porque hay enfermedad física, pero también hay enfermedad mental, que eso lo sabemos, pero también hay enfermedad financiera, hay enfermedad de autoestima, hay carencia en nuestra autoestima, que eso se traduce desde esta visión de lo que nace en la incoherencia como una enfermedad. Si yo en algún aspecto de mi vida funciono con dificultad y eso afecta, sino el desempeño de las otras áreas, el desempeño mío como individuo o mi paz, mi tranquilidad, la armonía en mi vida, obviamente eso es un desequilibrio, por lo tanto eso se podría ver como algo que no está bien, o sea, como una enfermedad. Entonces el decir no a algo o a alguien es decir sí a mí, es decir sí a la vida. Pero aquí también impera algo que no se debe dejar de mirar porque es importantísimo, que también tiene que ver con la incoherencia. Muchas veces podemos decir no en algún aspecto de nuestras vidas, pero en el fondo quisiéramos decir sí, porque tememos la consecuencia. O sea, damos este paso de decir no, damos este paso de afirmarnos a nosotros con el miedo a la consecuencia, que muchas veces esa consecuencia se evidencia y por lo tanto nos genera un conflicto interior. Por ejemplo, cuando le digo no a alguien querido en una situación puntual, en algo que esas personas o esas personas se esperan de mí, y eso me genera culpa. Entonces allí hay incoherencia. Por lo tanto hay desequilibrio y esa culpa se puede transformar en muchas cosas, incluida en enfermedad. Muchas veces cuando vamos acumulando este tipo de sentimientos de culpa, de deseo de pertenencia, y vamos dándolo como de poca importancia, porque lo sentí pero lo superé, entre comillas, cuando realmente lo evadí, ese sentimiento se va acumulando en alguna parte de nosotros y por eso en algún momento detona. Se puede implosionar o puede explosionar. ¿Cómo implosiona?
una enfermedad, una crisis, una depresión, una crisis que puede ser una crisis existencial, de hecho, una parálisis en alguna situación de nuestra vida. Bueno, cuando digo enfermedad me refiero a todo lo que les dije hace rato, ¿no? Cualquier aspecto de nuestras vidas. Por ejemplo, una situación de carencia, de dificultad para prosperar. Eso es estar enfermo. Ahí el aspecto financiero de nuestras vidas está enfermo, cuando siempre tenemos dificultad para avanzar en él. Por eso vemos que hay muchas personas que tienen mucho talento y siempre, porque ojo, las dificultades están siempre en la vida y las dificultades, ya lo hemos dicho en muchas transmisiones, pueden ir a las anteriores donde hemos hablado de las crisis, por ejemplo, en que las dificultades son la manera en que la vida no nos pone a prueba ni nos castiga, sino que nos incita a crecer, nos invita a evolucionar. Y no es que la vida las pone, las creamos nosotros, porque la vida y nosotros estamos en sinergia absoluta. Lo que pasa es que no lo sabemos, los niños sí lo saben. Por eso vemos que los niños suelen decir cosas como que entienden a los animales o que entienden a las plantas, o que entienden o que hablan con alguien que los demás no ven. Eso no es imaginado, eso es real. Los niños están conectados con la vida. Los niños pueden claramente sentir lo que la tierra siente, o sentir lo que o escuchar lo que la lluvia dice. Y esto también lo puede hacer una persona con una alta elevación espiritual, un alto trabajo de crecimiento, un chamán, por ejemplo. Pero fíjense cómo el chamán tiene que pasar una vida entera para reconectar con algo que ya estaba en él. Entonces esto también es importante hacerlo ver, porque esto es parte de lo que se nos quita cuando se nos impone el tener que agradar, el tener que ser otra persona o negarnos a nosotros para ser aceptados, con la imposición del sí. Fíjense que una dicotomía es que en la crianza, en la educación de los niños y niñas, vemos que una de las palabras que más escuchan los niños y niñas mientras crecen en los primeros años es no. Y no en todo lo que implica. No, suelta, deja, basta, caca. Aquí dicen caca. Caca en muchas partes se traduce como excremento. Aquí en Venezuela se usa como quizá en el fondo con esa alegoría, pero como para decir no. O sea, suelta, caca, caca. Entonces, por eso aclaro. Porque aquí sabemos que nos escuchan de muchas partes y las palabras también tienen otros significados se les da otro sentido dependiendo del lugar. El hecho es que ese tipo de afirmaciones que escuchamos constantemente mientras crecemos nos definen en muchas cosas. Pero contrariamente nos empujan justamente a negarnos. Ese no, ese deja, suelta, deja, bájate, cállate, nos va negando. Cállate es una de las cosas más terribles que escuchan los niños todo el tiempo y la escuchan todo el bendito tiempo. La escuchan, mire, por decirles una sola experiencia, que una vez fui a un preescolar, que he ido a muchas escuelas y preescolares en varias partes, no solamente de Venezuela, sino también fuera. He tenido la bendición de poder ir como invitado a dar talleres. Y una vez llegué a uno particularmente. Son muchas experiencias parecidas, pero esta es una que recuerdo con mucho cariño también. Porque en este sitio llegué muy temprano porque no estaba claro con la dirección, o porque también había un poco de una idea en mí de que la dirección era un poco alejada, entonces tenía que llegar con tiempo. Entonces llegué súper temprano. Sin avisar entré, obviamente avisar en la puerta, pero sin avisar a las personas que me esperaban entré y me senté en una parte interna de la escuela esperando la hora, que era cercana a la apertura de la escuela como tal, un preescolar. Aclaro eso para que vean un poco dónde va el ejemplo, y me senté a leer, que es algo que siempre hago cuando estoy esperando. O sea, no dejo de hacerlo nunca en ningún lugar. Yo nunca estoy en una fila o esperando para alguna cita sin un buen libro en la mano, abierto. El hecho es que mientras estuve leyendo allí y también, digamos, conectando conmigo antes de la ponencia que iba a hacer, que a pesar de que era un tema conocido, igual siempre hay que estar allí con la mente clara. Logré escuchar algo que quizá no habría podido vivenciar, no habría podido visualizar si llegaba avisando y me recibía el personal de la escuela. Por eso aclaro que esta experiencia es particular. Los gritos, pero no eran gritos de maltrato, no era una abeja. Bueno, en el fondo sí es maltrato por lo que estamos analizando, pero no eran gritos de una violencia explícita, pero eran gritos de negación del ser. No, deja, cállate. Y el cállate era el que más prevalecía. Obviamente niños de preescolar hacen ruido, saltan, gritan, quieren cantar, lloran. Entonces, cállate es una manera de decir no seas. Alejandro, saludo hermano. Qué bueno que hoy leí tu mensaje, ahí lo pude ver.
A veces no lo veo porque tengo la pantalla aquí al frente. Pareciera que veo todo lo que va apareciendo en la pantalla, pero estoy concentrado en la parte central. Bueno, el hecho es que, saludo hermano, bienvenido a este espacio. El hecho es que esto me permitió también confirmar parte de lo que se iba a hablar en esa ponencia. Y es justamente esto, ¿no? Como inconscientemente, porque ojo, esta escuela, en todo lo que yo percibí, lo que vi después, y obviamente tuve oportunidad de acompañar en determinados momentos, se empeñaba en hacerlo muy bien, en hacerlo bien, se empeñaba en tener buen personal, personas muy bien calificadas, con buena disposición. Por algo estaba yo dándoles un taller sobre justamente consecuencias de maltrato infantil. Pero fíjense, a pesar de que se estaba buscando esta apertura y este aprendizaje para no repetir patrones, se ejecutan porque lo que sucede de manera inconsciente, es algo que está muy normalizado y muy internalizado porque viene de nuestras heridas. Entonces esto es la dicotomía que les decía, cómo se nos niega, pero entonces se nos empuja en esa negación, en ese no, deja, suelta, cállate, a necesitar la aprobación de tanto escuchar no, de tanto escuchar cállate, de tanto escuchar bájate, deja, y todo lo que ya les dije. No voy a insistir en los programas porque ya ustedes lo tienen bien. Si no lo recuerdan, en su inconsciente sí están, porque lo han escuchado. Aquí no se salva a nadie porque son parte de nuestro común pensamiento común de crianza y educación. Queremos ser aprobados, necesitamos ser amados. Los niños no quieren ser amados porque sí, o por vanidad. Los niños necesitan ser amados. Los niños necesitan ser reconocidos para sobrevivir. No lo digo yo, la teoría del apego se fundamenta entre muchas cosas en ello. La necesidad de esa presencia de alguien, de esa cercanía, de saber que alguien está allí en la primera infancia y especialmente en los primeros 2 años para sobrevivir. Entonces, por eso el contacto es más importante que otras cosas. Por eso no es darle el techo, por eso no es darle la comida, por eso es estar. Entonces, en esta negación se nos impulsa a tener que decir sí, porque diciendo sí sin cuestionar somos buenos, diciendo sí sin cuestionar somos queridos. Te quiero si haces lo que yo digo. Mira, te quiero si comes todo. ¿A quién no le resuena eso? Te quiero si te portas bien. ¿Qué es portarse bien? Generalmente detrás de este término tan mal utilizado, lo que está es no seas tú. Portarse bien equivale en la infancia a hacer silencio cuando se quiere hablar. Entonces vamos a un sitio público, un almuerzo, un restaurante, qué sé yo, y no podemos expresarnos porque se supone que allí hay que portarse bien. Entonces no somos para poder ser aceptados. Y si nos portamos mal, o sea, si hacemos ruido, si decimos, si corremos, si nos hacemos sentir, entonces no somos queridos, somos malos. Por eso entonces en la adultez, generalmente cuando queremos decir que no, terminamos diciendo que sí. O terminamos no diciendo nada, pero cediendo en una aprobación tácita de ese poder del otro o de los otros sobre mí para poder ser aceptado. Por eso el aprender a decir no. Hay un libro maravilloso, creo que es así, Samuel Goldsmith, si no me equivoco, que dice como algo así, no recuerdo porque hace muchos años lo leí, cómo decir sí y no lo tengo. Es de los libros que leo y regalo a alguien en un momento porque sí, no sentía que tenía que releerlo, no sé si en algún momento me toca, lo regalé. Cómo decir sí cuando quiero decir no. No profundizaba tanto en lo que estamos hablando hoy, pero iba mal, pero sí, me recuerdo que en ese momento me fue útil, hace un montón de años, más de 20 años, si no me equivoco, mi memoria no falla, no había nacido mi hija. El hecho es que decir sí cuando se quiere decir no, es decir no a nosotros, es negarnos, es ir contra, no solamente contra nuestros principios, contra nuestra naturaleza. Y es lo que más hacemos día a día. El solo hecho de que tengamos que trabajar en algo que nos desagrada para sobrevivir no solo tiene que ver con el tema, porque obviamente hay excepciones, ¿no? O sea, hay determinadas situaciones donde hay que hacer lo que toque, por temas de subsistencia. Pero pasar toda la vida haciendo algo
que no nos gusta, incluso defendiéndolo, por el solo hecho de que eso es lo que nos pone el pan sobre la mesa, es decirnos no a nosotros. Y yo tampoco voy aquí a ir al discurso de déjalo todo y sé tú, o abandona el mundo y sé feliz. No. Pero la coherencia se va practicando justamente en ella. La coherencia se aprende, sí, se reaprende. Se reaprende porque los niños son absolutamente coherentes. Por eso es que para los niños es tan fácil decir cómo se sienten, pase lo que pase. Incluso, bueno, obviamente hasta que son bien programados y tan amonestados que se les convence de lo contrario. Pero los niños son tan ellos que los niños no pueden, cuando están todavía en su estado de pureza, de naturaleza absoluta, los niños no pueden estar donde no quieren. Por eso es que se inquietan tanto en un lugar aburrido para ellos. En un lugar donde se supone que tienen que portarse bien, ellos no pueden portarse bien porque no pueden estar allí. No pueden ir contra ellos mismos. Es muy difícil para un niño en estado de... Mira, llegó mi hijo, que me estaba hace ratico llamando. Ya está aquí. Uno de los tantos, aquí varios. No pueden ir contra ellos, pero les obligamos a ir contra ellos para que vayan hacia donde nosotros o como nosotros decimos que se debe ir. Entonces, eso es la manera más común y aceptada de destruirnos a nosotros mismos, de destruir nuestra esencia. Si usted está haciendo algo que no le gusta para poder vivir, entre comillas, porque si eso es vida y se los dice alguien que ha estado allí muchas veces en su vida, por muchas razones, reflexiónelo, pregúntese tocándose el corazón si realmente eso es lo que quiere hacer. Consulte con su conciencia, pero también con su respiración profunda, si realmente eso es lo que quiere para toda su vida. Y si realmente lo que de verdad quisiera hacer no es totalmente, no es ejecutable. Porque muchas veces vivimos también autoengañados de que eso que queremos realmente ser es imposible. Yo crecí escuchando esos discursos de que determinada carrera no se podía estudiar si yo no era millonario. A muchos nos han dicho eso, o que determinada carrera no se debe estudiar si yo vivo en determinada parte del planeta. A muchos nos han convencido de eso. Bueno, ya la historia nos ha demostrado, pero de sobradas maneras, que cuando alguien quiere algo, lo logra. Y que lo imposible solo es imposible para quien se convence de que así es. Entonces, a preguntarse si decimos que sí cuando tenemos que decir que no, ¿qué hay detrás? Porque lo que hay de seguro es una gran herida y una necesidad de amor. Entonces, no esperes que nadie te lo dé. No esperes que los demás o lo demás, llámese país, sociedad, se transforme para que puedas ser tú. Empieza primero a perdonarte por el mismo hecho de haberte negado porque te indujeron a ser verdaderamente tú. Empieza también por perdonar a quienes te indujeron, porque te indujeron desde su propia autonegación, justamente inducida por otros. Fíjense cómo esto es una cadena interminable. Perdonarles a ellos porque lo que hicieron, que eso no exime de responsabilidad en el caso de que nos hayan violentado, no exime de responsabilidad, pero sí entender de dónde viene esa acción hacia nosotros nos ayuda también a lidiar con lo que ella ha producido en nosotros. Y obviamente buscar la manera, y muchas maneras, pero todas pasan por sanar, de encontrar, descubrir qué es lo que realmente queremos hacer. Y bueno, creo que lo que tocaría hacer al llegar a ese punto, no te lo tengo que decir yo. De hecho, no te lo tiene que decir nadie. Gracias, nos vemos la semana que viene. Espero el lunes a la misma hora de siempre. Recuerde que el nuevo horario es en la mañana, 8 a.m. hora Caracas, Venezuela. Por este mismo canal. Chao, que estén bien.